¿Y si te dijera que el libro de Enoc contiene secretos que revelan por qué algunas personas negras fueron sistemáticamente borradas de la Biblia? ¿Cambiaría eso todo lo que sabes sobre los orígenes de la fe y la historia bíblica? Estas palabras pueden parecer impactantes, pero al sumergirnos en el misterio que rodea al libro de Enoc, la verdad comienza a emerger de entre las sombras del tiempo. Durante siglos, la Biblia ha sido la principal fuente de enseñanzas espirituales y morales para miles de millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, lo que muchos no saben es que una versión de la historia fue cuidadosamente moldeada para ocultar la presencia y la influencia de ciertos grupos, especialmente los negros, en la formación de la fe cristiana. Y en el centro de este misterio está el libro de Enoc, un texto antiguo que contiene relatos fascinantes sobre figuras bíblicas, como los ángeles caídos, los gigantes y el origen de varias naciones. Aunque fue ampliamente leído en las comunidades judías en los primeros siglos, el libro de Enoc fue deliberadamente excluido del canon bíblico. Pero, ¿por qué fue eliminado? Y, más importante aún, ¿qué revela sobre las personas negras en la historia sagrada? La respuesta a esta pregunta podría cambiar la forma en que vemos la historia de la humanidad, la religión e incluso nuestra propia identidad. Prepárate para un viaje revelador mientras exploramos cómo el libro de Enoc guarda secretos que han sido ocultos durante mucho tiempo. Durante siglos, la Biblia ha sido una fuente de sabiduría, pero también de distorsiones. El libro de Enoc, un texto antiguo, contiene información secreta que podría explicar cómo y por qué ciertos grupos de personas fueron excluidos de la historia sagrada. La Biblia, tal como la conocemos, ha sido un pilar de fe y enseñanza para miles de millones de personas a lo largo de los siglos. Sin embargo, sabemos que, a lo largo de la historia, muchos textos y relatos fueron manipulados o eliminados de manera deliberada, creando un canon que refleja una visión muy específica y muchas veces distorsionada de la realidad. El libro de Enoc, uno de los textos apócrifos más intrigantes y poderosos, es un claro ejemplo de esto. Este libro, que fue ampliamente utilizado por diversas comunidades judías antiguas, fue deliberadamente excluido del canon bíblico que hoy conocemos. ¿Por qué un texto tan significativo fue borrado de la historia oficial? ¿Qué contiene que resulta tan perturbador y revelador? Cuando comenzamos a estudiar el libro de Enoc, la respuesta a estas preguntas comienza a desplegarse de manera sorprendente. Lo que muchos desconocen es que este libro ofrece una perspectiva totalmente diferente sobre la historia de la humanidad. Una historia en la que las personas de origen africano desempeñan un papel fundamental. Este texto guarda secretos sobre cómo los descendientes de Cam, uno de los hijos de Noé, fueron malinterpretados e incluso marginados a lo largo de los siglos. Lo que el libro de Enoc revela va mucho más allá de lo que nos han contado. Nos desafía a cuestionar las narrativas oficiales y a mirar la Biblia y la historia bajo una nueva luz. Escrito hace más de 2000 años, el libro de Enoc fue ampliamente utilizado en comunidades judías, pero fue excluido del canon bíblico. Este libro contiene detalles sobre ángeles, gigantes y figuras históricas que revelan verdades olvidadas. Entre estas figuras, muchas son de origen africano, cuyas historias fueron marginadas. El libro de Enoc no es un texto cualquiera. Su origen se remonta a más de 2000 años, probablemente durante el período del Segundo Templo en Jerusalén. Durante siglos, fue leído, debatido y reverenciado por diversas comunidades judías, que consideraban sus narrativas una parte esencial para comprender el mundo espiritual. Sin embargo, con el tiempo, las autoridades religiosas comenzaron a excluirlo de la Biblia oficial, temiendo que sus revelaciones pudieran desafiar la doctrina dominante. Dentro del libro de Enoc, encontramos relatos detallados sobre los ángeles caídos,
los gigantes conocidos como Nefilim y los orígenes de varias naciones. Pero hay algo aún más profundo en este libro. Ofrece una perspectiva única sobre cómo ciertas culturas, particularmente aquellas de origen africano, fueron deliberadamente borradas de la historia bíblica. Aunque el texto habla de ángeles, seres sobrenaturales y figuras místicas, también describe a personas de piel oscura, de origen africano, que fueron una parte vital de la historia sagrada. La idea de que estas figuras africanas fueron sistemáticamente excluidas y distorsionadas a lo largo del tiempo no es solo una cuestión de representación. Es una cuestión de poder, control y de cómo la historia fue reescrita para ocultar la verdadera diversidad y complejidad del origen del cristianismo. El libro de Enoc, con su visión radicalmente diferente, nos permite mirar el pasado desde una nueva perspectiva, donde las figuras africanas, que en muchas versiones de la historia fueron marginadas u omitidas, recuperan un protagonismo perdido. ¿Sabías que la maldición de Cam, utilizada para justificar la esclavitud, tiene sus raíces en una interpretación distorsionada de la Biblia? El libro de Enoc ofrece una visión alternativa, mostrando cómo los descendientes de Cam fueron esenciales para la historia bíblica. La historia de la maldición de Cam es uno de los relatos más controvertidos y mal interpretados de la Biblia. Según el libro de Génesis, Cam, uno de los hijos de Noé, es maldecido después de que su padre descubra que lo había deshonrado. Durante siglos, esta historia fue utilizada como justificación para la esclavitud, especialmente la esclavitud de los africanos. La interpretación popular de que los descendientes de Cam serían los negros, y por lo tanto merecedores de esclavitud, ha sido profundamente destructiva. Sin embargo, el libro de Enoc ofrece una perspectiva totalmente diferente. En lugar de ver a los descendientes de Cam como una maldición, los presenta como figuras centrales en la narrativa bíblica, con un papel crucial en la historia de la humanidad. El libro sugiere que, lejos de ser malditos, los hijos de Cam fueron esenciales para la preservación y propagación de conocimientos secretos, muchas veces asociados con los ángeles y la sabiduría perdida. La verdadera historia de los descendientes de Cam, que fue borrada durante milenios, comienza a resurgir en Enoc. Este libro nos revela una visión más compleja y rica de la humanidad, donde las personas de origen africano desempeñan un papel vital en el nacimiento de las civilizaciones y en la comprensión del mundo espiritual. Los Nefilim, mencionados en el libro del Génesis, son descritos como seres gigantes, mitad humanos, mitad ángeles. El libro de Enoc detalla a estos seres y su relación con la humanidad, incluyendo la presencia de culturas africanas que fueron mal interpretadas o borradas de la historia oficial. En el libro del Génesis, el pasaje sobre los Nefilim, los gigantes nacidos de la unión entre ángeles y mujeres humanas, siempre ha sido un enigma. Los Nefilim son descritos como seres poderosos y misteriosos, pero la Biblia no nos ofrece muchos detalles sobre ellos. El libro de Enoc, por otro lado, no solo expande esta narrativa, sino que también coloca a estos gigantes en un contexto más amplio, revelando que tuvieron una influencia significativa sobre la humanidad y las culturas que se desarrollaron en el mundo antiguo. Una de las partes más fascinantes del libro de Enoc es la forma en que describe a los Nefilim como seres que no solo habitaron la tierra, sino que también ayudaron a moldear las civilizaciones antiguas, incluidas aquellas con fuertes raíces africanas. El texto habla de cómo estos gigantes transmitieron conocimientos y tecnologías a los seres humanos, algo que, en algunas tradiciones, se asocia con la sabiduría de los antiguos egipcios y otras culturas africanas que desempeñaron un papel esencial en el desarrollo de sociedades avanzadas. Sin embargo, la historia de los Nefilim también está marcada por destrucción y desilusión, ya que sus acciones fueron vistas a menudo como una amenaza para el equilibrio natural del mundo.
Esta relación entre los Nefilim y las culturas africanas ha sido distorsionada a lo largo de los siglos, con las contribuciones de los pueblos africanos siendo borradas o malinterpretadas. Detrás de esta historia de gigantes y ángeles caídos, hay una lección crucial sobre cómo las narrativas pueden ser manipuladas y cómo culturas enteras pueden ser marginadas, incluso cuando desempeñaron roles fundamentales en la historia de la humanidad. El libro de Enoc nos ofrece una clave para entender estas distorsiones y, quizás, rescatar una parte de nuestra historia que ha sido olvidada. ¿Qué podemos aprender de estas historias olvidadas y cómo afectan nuestra visión de la Biblia y la historia? ¿Qué se sigue ocultando hoy sobre el verdadero origen de las religiones y los pueblos? Ahora que hemos explorado las verdades ocultas en el libro de Enoc, la pregunta que surge es: ¿qué significa esto para ti, para mí y para el mundo en el que vivimos? ¿Qué nos enseñan estas historias olvidadas, que fueron deliberadamente borradas de la historia oficial, sobre la verdadera naturaleza de la humanidad y la historia de las religiones? La exclusión de las contribuciones de los pueblos africanos y la distorsión de la historia bíblica tienen impactos profundos hasta el día de hoy. Lo que vemos en el libro de Enoc no son solo relatos antiguos, son reflexiones sobre cómo la historia ha sido reescrita para encajar en narrativas de poder, control y dominación. Las figuras de origen africano que desempeñan papeles vitales en el libro de Enoc no son solo personajes del pasado, sino que representan una parte esencial de quiénes somos y de cómo nuestras historias colectivas han sido moldeadas. Si las verdades ocultas en el libro de Enoc realmente nos enseñan algo importante, es que debemos cuestionarlo todo. ¿Qué más nos están ocultando? ¿Qué otras historias que podrían ayudarnos a comprender mejor nuestra identidad y la verdadera naturaleza de las religiones han sido manipuladas o dejadas de lado? Hoy, en un mundo donde el movimiento por una mayor representación y la recuperación de la historia negra están cobrando fuerza, el libro de Enoc se vuelve más relevante que nunca. Nos desafía a mirar el pasado con nuevos ojos, a cuestionar las narrativas dominantes y a recuperar las voces que han sido silenciadas. Este viaje de descubrimiento no es solo una cuestión de historia, sino una cuestión de identidad, poder y sobre todo justicia. En los últimos años, el movimiento por una mayor representación y la recuperación de la historia negra han cobrado fuerza. Pero, ¿apenas estamos comenzando a descubrir la verdadera historia de las personas negras en la Biblia? ¿Qué más puede revelar el libro de Enoc sobre nuestra historia e identidad? En los últimos años, un movimiento creciente por la representación, especialmente en la historia de la población negra, ha ganado intensidad. Estamos viendo un reconocimiento cada vez mayor de la contribución significativa de las personas negras a las civilizaciones antiguas y el impacto que han tenido en el desarrollo de religiones y culturas. Pero, ¿se ha reconocido realmente toda la extensión de esta contribución? El libro de Enoc, en muchos aspectos, anticipa este movimiento. Nos revela una historia en la que las culturas africanas son partes centrales de una narrativa olvidada y manipulada durante siglos. El hecho de que figuras africanas hayan sido sistemáticamente excluidas de la historia sagrada y del conocimiento religioso no es solo una cuestión de interpretación religiosa, sino también una cuestión de identidad histórica y cultural que está siendo redescubierta lentamente. ¿Qué más podemos aprender del libro de Enoc sobre el papel de las personas negras en la construcción de nuestra comprensión de la Biblia y el cristianismo? Esta conexión con la actualidad nos lleva a replantearnos lo que sabemos sobre la construcción de las religiones, las narrativas históricas y la propia humanidad. La revalorización de estas historias antiguas, que han sido ignoradas o malinterpretadas a lo largo de los siglos,
nos ayuda a construir una visión más justa y equilibrada de la historia, donde todas las culturas sean reconocidas y celebradas. Por lo tanto, el impacto del libro de Enoc no se limita al pasado. Tiene una relevancia vital en el presente, especialmente en el contexto del movimiento por la justicia social y la recuperación de las historias marginadas. Lo que el libro nos revela no es solo una clave para comprender la historia, sino también una herramienta para reimaginar la identidad de las culturas afrodescendientes y su papel fundamental en la construcción de la historia sagrada. Si el libro de Enoc contiene verdades que fueron deliberadamente ignoradas, ¿qué otros secretos aún están escondidos en textos antiguos? ¿Y por qué el mundo apenas está empezando a darse cuenta de esto ahora? Ahora que hemos comenzado a desenterrar estas verdades olvidadas, surge una pregunta fundamental. ¿Qué más está oculto en textos antiguos esperando ser descubierto? El libro de Enoc es solo la punta del iceberg. Si contiene información crucial que ha sido deliberadamente ignorada y manipulada a lo largo de la historia, ¿qué otros secretos aún más profundos están escondidos en otros libros y documentos antiguos? ¿Por qué la historia oficial ha sido tan selectiva con lo que nos cuenta? Estas preguntas nos llevan a reflexionar sobre el poder de la información y el control sobre la narrativa histórica. ¿Quién decide qué se registra y qué se silencia? Las respuestas a estas preguntas no son solo una cuestión de estudio académico. Tienen implicaciones directas en nuestra identidad, nuestra comprensión del pasado y la manera en que nos vemos en el presente. Al observar la historia, podemos notar cómo ciertas verdades han sido sistemáticamente borradas, como las contribuciones de las culturas africanas y la verdadera historia de los pueblos que han sido marginados. Sin embargo, con el redescubrimiento del libro de Enoc y otros textos ocultos, nos damos cuenta de que estas historias no están perdidas para siempre. Están emergiendo como un recordatorio de que la historia nunca es simple ni lineal, sino compleja y llena de voces que necesitan ser escuchadas. Por lo tanto, el cuestionamiento no termina aquí. Si las verdades olvidadas continúan saliendo a la luz, ¿qué significa esto para el futuro de nuestra comprensión sobre la religión, la identidad y la propia historia humana? ¿Qué más necesitamos descubrir para comprender verdaderamente nuestro origen y el papel de todos los pueblos en la formación de las narrativas que definen nuestra realidad? El misterio del libro de Enoc va mucho más allá de la religión. Nos desafía a reimaginar la historia y a reconocer la presencia de personas negras en la fundación de nuestra fe. ¿Qué piensas sobre esto? Deja tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna revelación futura. El libro de Enoc no es solo un texto religioso antiguo, es una clave para una nueva visión sobre la historia, la fe y la identidad. Nos desafía a mirar el pasado con una mirada crítica y cuestionar las narrativas que nos han sido presentadas como verdades inmutables. Más que eso, nos muestra que la historia de la humanidad es mucho más rica, diversa y compleja de lo que nos enseñaron a creer. El rescate de estas historias olvidadas no es solo una búsqueda de conocimiento, es una lucha por la justicia, la representatividad y la reconstrucción de un entendimiento más equitativo sobre los orígenes de la fe y de la civilización. La historia de las personas negras, sus contribuciones y su presencia en los cimientos de nuestra historia sagrada deben ser reconocidas y celebradas. Ahora quiero saber qué piensas sobre esto. ¿Cómo cambian estas revelaciones del libro de Enoc tu visión sobre la Biblia, sobre la historia y sobre la identidad de las culturas que han sido marginadas? Deja tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna otra revelación que vamos a traer para ti.